Buenas noches, mi nombre es Carlos Castañeda, mi compañera Natalia y estamos acá con el señor Roger Penagos y vamos a hablar sobre los commodities, cómo han tenido influencia en la economía colombiana y cómo se han visto afectados por las crisis. Vamos a escuchar la introducción de aquí del señor Roger. Buenas noches, Carliche, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Primero me presento, mi nombre es Roger Penagos, soy geólogo, especialista en geotecnia en la Universidad de Caldas. Actualmente estoy terminando mis estudios en el MBA de negocios en la Universidad Autónoma de Manizales. A nivel laboral trabajo en la Agencia Nacional de Minería, soy asesor, haciendo parte del grupo de proyectos de interés nacional que hace parte de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera de la agencia. Sí. No sé, pues, digamos, creería que nos gustaría que nos dieras una introducción en cuanto a cómo se ve el sector, tanto petrolero, que es tu campo, de carbón y de commodities como tal. Bueno, yo creo que tenemos que vamos a entrar a hablar un poquito de la parte minera, que es donde me establezco dentro de la Agencia Nacional de Minería. Igualmente yo creo que podemos ir dilucidando los diferentes temas en la parte de petróleos y de commodities, cómo nos afectan. Somos conscientes actualmente que el sector minero no pasa por un buen momento. Tenemos actualmente los precios de los commodities, la baja en los precios de los commodities a nivel país, a nivel institución, nos ha dado muy duro. El problema de los commodities es que como manteníamos precios muy altos de carbón especialmente, que es uno de los que genera más regalías en el país, conforme con el petróleo, pues los precios, con las bajas que hemos tenido, precios de $40 que antes manejábamos a $100, $60 como tal, nos ha repercutido muy duro a nivel de Estado. Sí. ¿Qué nos repercute a nivel de Estado? Todos sabemos que la dependencia de las regalías se establece principalmente en los commodities. Commodities, regalías generadas por el petróleo, regalías generadas por los minerales. Sí. Un campo yo creo que particular y que podemos enfocarnos es en el carbón. El carbón es como todos los conocemos, es un producto mineral que en el país está explotado generalmente por empresas del sector industrial de muy alto nivel, especialmente extranjeros. Hablémonos de Billington, hablémonos de Prodeco, hablemos de Glencore, como los casos especiales, que son los principales dueños de lo que es Cerrejón, de lo que es el proyecto de la Java de Ibirico, los proyectos de Droga. El problema de los commodities es que con la crisis actual que estamos viviendo de precios bajos, el país no ha podido recuperarse de esto. No ha podido, y las proyecciones que tenemos como Estado, que tenemos como país, dentro del planeamiento nacional, pues los precios no han podido solventar las proyecciones que tenemos nosotros para infraestructura a nivel social y a nivel económico. Entonces, estamos en una crisis que es minera, una crisis petrolera, teniendo en cuenta, claro está, que nosotros nos volvimos muy dependientes de los commodities. Sí. Que antes de que pensáramos esta locución, lo habíamos hablado, vemos que el país se volvió dependiente del petróleo, sí. Se volvió dependiente del carbón. Nos hemos olvidado del sector agropecuario en el que somos fuertes, pero el Estado ha olvidado un poco este sector. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que esa parte es muy importante teniendo en cuenta que si nosotros vemos la historia, otrora de lo que somos ahora como país, pues nosotros siempre hemos sido agropecuarios. Nosotros siempre vivíamos del campo, vivíamos de un café. Sí. Exportábamos, lógicamente seguimos con las exportaciones, pero ahorita no comienzan ya a mermar. A mermar y no con la potencia como lo trabajamos anteriormente. Okay. Teníamos un comité de cafeteros, una organización cafetera con muy alto nivel, con mucho poder a nivel nacional, pero con el paso del tiempo y con los precios altos que sucedieron en años anteriores, pasamos a ser dependientes de los commodities, del petróleo. Sí, es que como lo hablamos ahorita, que usted había nombrado eso, era que lo que más o menos está pasando es de que se habla como de una moda, por así decirlo, o sea, se está tomando como si cierto producto o cierto, que en el caso este sería un commodity, si está generando más rentabilidades, pues las inversiones van hacia ese sector y estamos olvidando los otros, como en el caso del café se ha perdido la innovación, la inversión y hemos perdido campo a nivel mundial. Ese es un punto importante. Yo creo que el país llegó el momento donde al tener unos recursos, haciendo aquí un paréntesis, somos un país rico en recursos minerales, hablamos carbón, oro, níquel, hierro y petróleo,
Pues al momento de tener buenos precios, pues el país toma la decisión de fomentar ese sector y de alguna forma olvida los otros sectores, que como decíamos, personalmente me parece que el Estado olvidó mucho el campo. Al momento de tener muy buenos precios, al momento de tener muy buenas proyecciones en el campo en la producción y en el campo de regalías, pues el país lo que hizo en el momento fue alinearse sobre ese contexto de los altos precios de los commodities para aprovecharlos. ¿Cuál ha sido el problema? El problema son dos cosas. Uno de los problemas que personalmente veo es que los commodities están sufriendo una crisis. Tenemos unos precios de petróleo que nos bajaron casi a $20, teníamos con proyecciones que teníamos antes de 100 y de $60, entonces nuestra planeación, nuestra proyección como país, pues se ha visto rebajada casi un 80%. Sí. Teníamos unos carbones que teníamos en $70, $60, ahorita estamos trabajando a $30. Entonces el problema es que el país ha llegado a un punto de insolvencia para poder cumplir con esas proyecciones de planes de desarrollo nacional y todas las proyecciones de infraestructura. El gasto público es muy alto, el gasto Claro, público sí. que tenemos. Y además siempre hemos tenido reformas tributarias para tratar de suplir todos esos gastos que tenemos de más. Eso está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está haciendo, y como dice mucha gente, es buscar una forma de tapar ese hueco fiscal. Sí, Hueco ya fiscal. por otro lado que buscan, digamos, otros recursos o otros ingresos para poder, digamos, suplir lo que no... esa falta de dinero que necesitamos Sí. nosotros y que tenemos proyectado para infraestructura, para inversión social y demás dentro de un plan de desarrollo nacional. Listo. Bueno, Roger, No sé, don Roger nos comentaba que, digamos, el precio del petróleo o, bueno, la minería como tal comenzó a bajar. ¿A qué se debió esa baja o cuáles fueron las causas de por qué se comenzó Bueno, sabemos, a actuar así? es una realidad que los commodities bajaron. Sí, Hay que tener algo muy claro que nosotros somos dependientes de unos precios internacionales. Nosotros no definimos los precios del petróleo. Nosotros no definimos los precios del petróleo, no definimos los precios del carbón ni ninguno de los minerales. Entonces, eso es algo importante. Nosotros no tenemos forma de actuar sobre el precio del petróleo. ¿Qué se ha visto con la baja de los precios de los commodities? Especialmente vamos a hablar del petróleo como tal. Dentro de los análisis que se han hecho, dentro de las conversaciones y que vemos de alguna forma entre los diferentes profesionales, vemos que hay dos puntos de vista que de alguna manera pueden ser un complemento de otro. Para unas personas puede ser tener mucho más potencial que una segunda oportunidad. La cosa es, lo primero que estamos hablando de los precios del petróleo es las energías alternativas. Ahí sabemos que Estados Unidos se está influenciando de muy buena manera sobre unas energías alternativas con un proceso que se llama fracking. El fracking, como para no alargarnos mucho dentro de la técnica del fracking, es un fracturamiento de rocas para poder extraer petróleo y gas. Es un proceso que lo tiene en desarrollo Estados Unidos, que comenzó ese desarrollo como tal, pero ahí llegó el momento donde comenzaron los problemas con los productores de petróleo. ¿Por qué? Lo que creemos nosotros como tal y que de alguna forma lo discutimos es que al momento de yo generar fracking, pues de alguna forma esa energía alternativa, y Estados Unidos, que es uno de los principales importadores de petróleo de consumo, teniendo en cuenta el nivel industrializado que tiene, pues los árabes de algún momento se verían afectados. ¿En qué forma se ven afectados? Tenemos unos países árabes muy ricos en petróleo, con recursos para 500 años. Es decir, nada en petróleo. Es gente que nada en petróleo, que tiene el recurso y que necesita vender. La única forma de sopesar los precios que estaba definiendo el fracking, estas nuevas alternativas, es con precios. Entonces, ¿a qué se llegaba? ¿A qué punto se llegó? Que al momento de que, con una forma de competir al fracking, pues los países exportadores de petróleo lo que hacían era paguemos el precio por debajo de lo que le cuesta a Estados Unidos generar petróleo. Eso es lo que ha pasado, por eso esas competencias, por esas bajas y por esos niveles tan bajos que llegaron a 20. Una segunda posición, y que se hable, se relaciona más con los intereses políticos. Hay una tendencia muy alta de muchos profesionales, muchos conocedores, muchos profesores que dicen que esto es a nivel político. Es un poquito nivelar cargas, es quién es más poderoso y quién más no. Todos sabemos que Rusia es un país que tiene mucho petróleo. Sabemos que Estados Unidos, pues, una de sus políticas, siempre ha existido una rivalidad desde la Guerra Fría con Rusia, y lo que vemos de Estados Unidos con Rusia es que a él le interesa que entre menos recursos reciba Rusia, pues mucho mejor, porque es un país
que va a estar menos solvente a nivel de recursos, a nivel de dinero, y de alguna forma puede competir. Entonces, igualmente con los países exportadores de petróleo. Comienza como a mantener un control. Un control, igualmente, y tener la supremacía como tal. Igualmente, con los países árabes, todos tenemos la tendencia magnetista, Sí. la tendencia bélica de los países árabes, una forma de pronto controlar, teniendo en cuenta que van a recibir dinero del petróleo, pero no a las cantidades, a los precios que tenemos. Como Se tal. trata, ellos buscan, o se dice que se busca más que todo tratar una estabilidad a nivel mundial en donde Estados Unidos pueda ser como la potencia, se puede decir. Todos sabemos que Estados Unidos siempre quiere ser la Sí, potencia, sí. sabemos que es la competencia como tal, y dentro de estas rivalidades, pues todo vale. Desde bajar precios, desde esperar que los otros países no reciban Claro. tanto dinero como tiene y seguir en esa supremacía. Señor Roger, un tema que de pronto queríamos tocar era que se sabe que China es uno de los países que más importa materias primas de Latinoamérica y Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón hacia China. Pues nos hemos visto afectado de cierta manera por la crisis que ha tenido esta economía asiática. Entonces quisiéramos saber cómo serían las expectativas acerca del mercado aquí en Colombia con respecto a esa economía asiática. Bueno, muy buena pregunta. Hay algo muy claro. A nivel de carbón, uno de los principales importadores de carbón del país es China. Hemos visto que China en los últimos meses y en los últimos tiempos ha cerrado un poco los niveles de importación. Es decir, Sí. le ha cerrado muchas fronteras. Él aún así él genera carbón, pero no genera, vamos, en el caso particular de carbón, vamos, enfoquémonos en eso. Él genera carbón, pero no las cantidades necesarias para la industrialización que mantiene. Sí, claro. Al momento de ellos cerrar un poquito más al país directamente, sabiendo que nosotros no somos interdependientes de China, tenemos muchos otros países donde exportar, pero uno de los mayores compradores de carbón es China. Pues al momento de ellos cerrar un poquito esa importación de carbón, pues las empresas actuales que explotan carbón en el país se han afectado porque tienen que disminuir producciones o las producciones que tenemos toca dejarlas en stand-by mientras se genera nuevamente, mientras la economía se revitaliza como tal y comienzan nuevamente las exportaciones. Entonces es importante tener en cuenta que China es un factor que le potencializa la minería de carbón a nivel Colombia. Bueno, sí, y digamos usted ahorita comentaba, o se comentó anteriormente, que digamos estaban sacando lo de las energías alternativas. Sí. Digamos, porque Colombia no implementa eso, dado que como con China ya no se ve, digamos, la misma cantidad de exportación que se veía antes, pues porque Colombia no mira otra forma como para tener ganancia o para tener... Incrementar sus regalías Sí. para lo que hablamos Recursos. del gasto público. Sabemos que como hablamos anteriormente, la sanidad alternativa, pues la que se está ahorita, que está más de moda, que está innovando y que la tiene en Estados Unidos, es el fracking. El problema es que ese fracking a nivel mundial no ha tenido mucha aceptación y principalmente por los medios de interés ambiental. Sí. El problema es que Estados Unidos pues, tiene una normativa, nosotros tenemos una normativa un poquito más densa y un poquito más protectora de los recursos naturales teniendo las condiciones. Ya se han comenzado a hacer los ejercicios. Petrol pues comenzó un poquito meses atrás y años atrás a buscar la forma de poder generar fracking. El problema es que a nivel nacional pues fueron muchas las controversias que se generaron. ¿Cuáles son las principales controversias que genera el fracking? El problema de las primeras controversias del fracking es que como el proceso técnico, pues así como para que lo entendamos, es el fracturamiento de la roca. Cuando tú fracturas rocas, pues generas espacios para que el agua se te vaya. Sabemos que uno de los recursos, una de las potencialidades que más tenemos como país y que estamos protegiendo mucho, que ahorita tuvimos la crisis energética por el fenómeno del Niño, por los faltos de agua, tenemos una Guajira que tiene muchos problemas de agua, entonces de alguna manera lo que quiere el país es proteger sus recursos. Entonces, como el fracking no le ha dado al país como la certeza de que no nos va a afectar los recursos minerales. Y yo creo que eso es un proceso que se requiere mucho más análisis, mucho más investigación por parte del Estado, por parte de las empresas,
para llegar al momento de conocer si definitivamente afecta o no afecta, porque lo que sabe, con el conocimiento que se tiene en el país, personalmente creo que son especulaciones. El fracking puede ser una muy buena alternativa, pero el problema es que no tenemos bases sólidas que nos digan si va a afectar o no afectar los recursos naturales. Y pues para culminar esta entrevista con usted, señor Roger, pues queríamos preguntarle, usted con la experiencia que ha tenido en este sector y en este campo, y pues con la carrera que ha venido desarrollando, ¿cómo ve el sector de la minería a futuro en Colombia y qué sería viable como profesional o qué sería importante para que la economía colombiana no se viera tan afectada por la dependencia en este sector? Personalmente creo que estamos pasando por un momento difícil, un momento de muy bajos precios, un momento donde se hace muy difícil la agresión extranjera, teniendo en cuenta el conflicto armado que tenemos, donde los procesos de exploración son muy difíciles de realizar teniendo en cuenta de que no existen las condiciones, donde las empresas de alguna manera no quieren venir al país por el miedo que les da de invertir en un Estado que tiene problemas sociales, que tiene muchos problemas de tipo armamentista, e igualmente un problema que se está suscitando ahora, que yo creo que no lo hablamos, es el problema de que jurídicamente el país no está siendo estable para las políticas mineras. Ya vimos que hay muchas empresas mineras, porque ahorita con los procesos del medio ambiente, pues un ejercicio pues muy rápido, hay muchos recursos en el país, eso sí es importante destacarlo. Nosotros tenemos un potencial muy alto de recursos a nivel carbón, a nivel níquel, a nivel oro, es decir, somos un país muy rico. El problema es que hay mucha restricción ambiental. Entonces el problema es que cuando yo como país le doy las alternativas a los extranjeros, o a un inversor de cualquier lugar, pues colombiano, y después le cambio las reglas del juego por problemas ambientales, pues no generan una estabilidad jurídica que me gusta mucho, entonces la gente no quiere invertir. Sí, claro, comienzan a dudar de invertir o no, porque es muy puede difícil. Ser riesgoso. Claro, se vuelve riesgoso porque yo voy, pero hago una campaña de exploración, tengo mis recursos, me dan el título minero, pero entonces después llegamos a una parte ambiental y no me dan la licencia ambiental. Yo ya tengo un recurso invertido que yo nunca voy a poder explotar. Sí, entonces, ese es un problema. Yo creo mucho en la minería. Me gusta la minería como tal, es el campo en que trabajo. Como recalco y que me gusta, tenemos muchos recursos, tenemos mucho explotar, pero yo creo que lo que nos conviene como país es, primero, es fomentar la visión extranjera, es ver el negocio, ver la minería como un negocio. Sí. El problema es que hemos estado durante mucho tiempo dando títulos a personas que de pronto no tienen la capacidad para explotar. Nosotros como Estado a lo que nos debemos es, primero, a un aprovechamiento racional de los recursos y a un desarrollo adecuado y técnico en la explotación. Nosotros, un primer punto que yo veo muy crítico y que tenemos que solucionar nosotros como Estado es que la minería tiene que ser una minería bien hecha. Una minería que se haga de la buena forma, con un buen músculo financiero, con personas capacitadas y con la técnica como tal, porque es que nosotros no podemos darnos como la pena, pues podríamos decir, de dar recursos a personas pequeñas que no tienen la capacidad y que perdamos esa inversión. Y teniendo en cuenta que, digamos, hay minería ilegal y que ese es otro punto, eso es un punto muy importante. Tú dices, como saliendo un poquito del tema, pero yo creo que podemos hablar, y si pronto hablamos del otro tema, es que la minería legal genera muchos recursos. La minería genera muchos recursos. Hemos visto en las noticias que buena parte de los dueños de las minerías ilegales son los grupos armados, son los grupos paramilitares, son las bandas criminales. Podría decir que podría estar dando mucho más que la droga. Entonces, ¿qué tenemos que fomentar nosotros? Primero, a una explotación técnica, a una explotación adecuada, darle las facilidades al inversor para que pueda desarrollar ese producto. Segundo, que a nivel estatal los bancos se comprometan con los recursos. Es muy difícil, les comento muchachos, es muy difícil hacer minería. Hay una frase que mucha gente dice que la minería no es para pobres, porque es que la inversión inicial de exploración es muy alta. Muy alta. Sí. Y cuando tú quieres arrancar con un proyecto minero necesitas muchos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que los bancos no hemos llegado en el país a que los bancos le den la oportunidad a las personas de invertir, de hacer préstamos para minería. ¿Por
porque como es un negocio de tan alto riesgo, pues, Lo dudan. dudan mucho Comienzan a en comenzar a decir, prestar el sí, dinero. claro. Entonces, eso es una parte. Segundo, yo creo que un proceso de paz nos puede mejorar mucho las condiciones del sector minero y del sector petrolero, teniendo en cuenta, hablábamos ahorita, en el sector petrolero tenemos, con la exploración que tenemos ahorita en el país, tenemos recursos de petróleo, y reservas de petróleo, perdón, a 7 años, máximo 5 con la producción que estamos hablando actualmente. Es decir, que si nosotros no fomentamos la exploración en este momento, si no se le dan las condiciones a las empresas de exploración, si no se le dan las condiciones a los nuevos inversores para hacer exploración, nos vamos a ver abocados a 5 y 7 años no tener forma de O invertir. sea, no va a ser un problema de precios, sino que va a ser un problema de escasez. De escasez Sí. como tal. Y segundo, igualmente en el sector minero, la exploración. De alguna manera, en los proyectos que ya están avanzando, en los proyectos, en los títulos mineros en desarrollo, proyectos muy grandes, pero igualmente hay que fomentar la minería. Hay que fomentarla con mucha fuerza, hay que darle la capacidad a las personas para que lo hagan, hay que darle, como Estado, darles el acompañamiento, tanto técnico, tanto en la parte técnico, jurídico, legal, y para que puedan hacer el desarrollo de esa exploración. Si no, yo lo que pienso es que si nosotros, vamos, si no se llega pronto a un acuerdo de paz, o si no mejoran las condiciones para hacer exploración, creo que nos vamos a ver abocados a que los recursos mineros, el recurso del petróleo, pues ya van a ser los aportantes de casi el 90% de las regalías del país. Realmente me parece, es importante también tener en cuenta que Hacer un análisis. hay que hacer un análisis también de que nosotros somos un país que tenemos una vocación agropecuaria, que tenemos que fomentar también por el desarrollo del sector agropecuario. Es decir, no nos podemos apartar como en este tiempo que dejamos ese sector muy abandonado, y ahorita que tenemos desaparecidos los commodities, queremos recurrir a ese sector nuevamente, pero es un sector que está porreado, un sector que no se le ha invertido, un sector que está olvidado. Entonces yo creo que es importante, esto de alguna forma nos pellizca para que tengamos en cuenta esos otros sectores, esos sectores Sí. que tenemos abandonados y que no nos podemos ir por un Por un solo solo camino, por un sino solo que camino, comenzar a sí, mirar otras tenemos que mirar opciones. esas opciones, como tú decías, tenemos que tener todos los juegos en diferentes Sí. canastas. Yo creo que a eso tenemos que llegar. Bueno, señor Roger, muchísimas gracias por su tiempo. Ustedes, Gracias por la muchas gracias. entrevista y hasta la próxima.